Un médico millonario y casado realiza una consulta a una señora extremadamente pobre con su hijo. Sin embargo, un acontecimiento hace que él deje toda su riqueza y a su ex esposa. José era un médico cuya habilidad en su campo era reconocida como excepcional. No solo destacaba por su destreza técnica, sino también por su empatía y su dedicación inquebrantable hacia sus pacientes. Su corazón generoso se reflejaba en cada acción, cada decisión que tomaba, siempre poniendo el bienestar de los demás por encima de cualquier otra consideración. Su pasión por la medicina no se limitaba a los confines de una clínica o un consultorio, trascendía esas barreras para convertirse en una verdadera vocación, un llamado que resonaba en lo más profundo de su ser. José no veía su trabajo como una mera ocupación, sino como una misión de vida, una oportunidad de servir y marcar una diferencia en el mundo. Elegía trabajar en hospitales públicos, lugares a menudo marcados por el caos y la urgencia, donde los recursos eran escasos y las necesidades, abrumadoras. Sin embargo, en medio de ese entorno desafiante, José encontraba su propósito. Se dedicaba incansablemente a salvar vidas y aliviar sufrimientos, enfrentando cada día con valentía y compasión. Para José, la medicina era más que la aplicación de diagnósticos y tratamientos. Era una forma de conectarse con la humanidad en su forma más pura y vulnerable. Veía a cada paciente no solo como un caso clínico, sino como un ser humano con su propia historia, miedos y esperanzas. Su enfoque holístico en la atención médica le permitía tratar no solo las dolencias físicas, sino también tocar las almas de aquellos a quienes ayudaba. Nacido en cuna de oro, José era el heredero de una de las familias más ricas e influyentes del país. Su linaje era una estirpe cuya historia estaba profundamente entrelazada con el propio tejido de la nación, una familia cuya ascendencia se remontaba a tiempos inmemoriales. Su hogar era un majestuoso reflejo de siglos de prosperidad, un palacio donde cada habitación contaba las historias de generaciones pasadas, y cada pieza de arte y mobiliario había sido elegida con esmero para representar el legado y la grandeza de su familia. A pesar de esa riqueza incalculable y de los privilegios que acompañaban su apellido, José se mantenía humilde. Su carácter estaba moldeado no por la fortuna que le había sido otorgada, sino por una inquebrantable ética de trabajo y una profunda compasión hacia los demás. Esta humildad era una cualidad que lo distinguía, no solo en su círculo social, sino también en su profesión. Aunque podía haber optado por una vida de lujo y ocio, José eligió dedicar su vida a servir a los demás, especialmente a aquellos menos afortunados. Su decisión de trabajar en hospitales públicos, a pesar de su origen aristocrático, era un testimonio de su compromiso con la igualdad y la justicia social. Para él, la verdadera riqueza no residía en la acumulación de bienes materiales, sino en la capacidad de marcar una diferencia positiva en la vida de las personas. Su enfoque en la medicina iba más allá del tratamiento de enfermedades, buscaba restaurar la dignidad y la esperanza en aquellos que habían sido marginados por la sociedad. A su lado, Isabela, su esposa, era la viva imagen de la elegancia y el refinamiento que se esperaría de alguien de su linaje aristocrático, tan ilustre como el de José. Se movía por los círculos de la alta sociedad con una gracia y un porte que le valían la admiración de todos. Su belleza era innegable, y su presencia en cualquier evento era siempre destacada, con su figura esbelta y su rostro de rasgos delicados capturando las miradas de los presentes. Sin embargo, esa misma gracia y belleza, a veces, eran eclipsadas por un comportamiento que revelaba un prejuicio arraigado. Isabela había crecido en un mundo de riqueza y privilegios, rodeada de lujo y distinción desde su más tierna infancia. Esta vida dentro de una burbuja de opulencia había moldeado su visión del mundo, haciéndola propensa a mirar a su alrededor con la nariz en alto, a juzgar a los demás desde una posición de superioridad. Su confianza, aunque impresionante, escondía una predisposición a desvalorizar a aquellos que no compartían su estatus social o su riqueza. Aunque no era malintencionada, esta actitud reflejaba una falta de empatía y comprensión hacia las realidades y luchas de la vida de las personas menos afortunadas. En contraste con la humildad y la dedicación de José, el comportamiento de Isabela a veces causaba fricciones, especialmente cuando se trataba de su interacción con aquellos fuera de su círculo social. La conducta de Isabela era un reflejo no solo de su crianza en el seno de una familia aristocrática, sino también de un sistema más amplio que valora el pedigrí por encima de la persona.
Esta mentalidad, arraigada en la importancia de la ascendencia y el estatus social, era algo que Isabela había asimilado sin cuestionar a lo largo de su vida. Había crecido rodeada de privilegios y expectativas, donde el valor de una persona a menudo se medía por su linaje y su posición en la sociedad. A pesar de su amor por José y su apoyo a sus logros, Isabela luchaba por entender la pasión de él por la medicina, especialmente su dedicación a los más necesitados. Para ella, la elección de José de trabajar en hospitales públicos y dedicar su vida a ayudar a aquellos en situaciones desfavorecidas era difícil de comprender. Lo veía más como un capricho, una desviación de lo que ella consideraba el camino apropiado para alguien de su estatus, que como una vocación noble. Esta diferencia en la percepción de lo que era valioso y digno de admiración creaba una brecha entre Isabela y José. Mientras él encontraba un profundo sentido de propósito en su trabajo y en su capacidad para marcar una diferencia positiva en la vida de los demás, Isabela se aferraba a una visión del mundo más convencional y arraigada en la tradición y el estatus. Su dificultad para entender la pasión de José era un reflejo de las diferencias en sus valores y prioridades, una discrepancia que a veces ponía a prueba su relación. Aquella noche, el hospital público, que normalmente servía como un refugio de calma en medio del bullicio de la ciudad, fue abruptamente transformado en el escenario de un drama humano angustiante. La rutina del hospital se vio interrumpida por un evento que sacudiría a todos los presentes. José, un médico cuya existencia estaba definida por su inquebrantable devoción al alivio del sufrimiento ajeno, se encontró enfrentando una situación crítica que pondría a prueba su habilidad y su compromiso. La monotonía de su guardia se vio rota por la llegada repentina de Laura, una madre desesperada que irrumpió en el hospital con la urgencia de una tormenta. Laura entró en el hospital cargando en sus brazos a su hija, una pequeña cuya lucha por cada aliento era un grito silencioso contra la inminencia de la muerte. La niña, víctima de un atragantamiento durante un momento tan natural como la lactancia, estaba en el umbral entre la vida y el precipicio de la tragedia. Su situación era crítica, y cada segundo que pasaba sin atención médica aumentaba el riesgo de un desenlace fatal. José, cuya carrera estaba llena de momentos críticos, se encontró ante otra prueba de sus habilidades y de su espíritu. Frente a él, una situación de vida o muerte exigía una vez más su intervención decidida. Con la calma que solo los muchos años dedicados a la medicina podrían otorgarle, se movilizó con una eficiencia casi mecánica, pero impregnada de una profunda humanidad. Cada movimiento suyo era un estudio de precisión y determinación, una coreografía cuidadosamente orquestada para enfrentar la emergencia. La pequeña, aún en brazos de su madre, luchaba por respirar, su vida pendiendo de un hilo. José, con manos firmes y una serenidad que inspiraba confianza, trabajó para liberar las vías respiratorias obstruidas de la niña. Su enfoque estaba completamente centrado en la tarea, consciente de que cada segundo era crucial. Con habilidad y rapidez, logró despejar la obstrucción, permitiendo que el aire, tan desesperadamente necesario, pudiera fluir libremente de nuevo. Bajo la mirada atenta y las manos hábiles de José, la pequeña recuperó la respiración, un retorno a la vida celebrado por cada suspiro retomado. El alivio que se dibujó en el rostro de Laura era una mezcla compleja de gratitud, alivio y renovación de la esperanza. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de José, transmitiendo un agradecimiento que iba más allá de las palabras. Le ofreció una sonrisa que llevaba el peso y la luz de una vida salvada, un gesto que decía más que 1000 palabras y que reafirmaba la vocación y el propósito que José encontraba en su trabajo. En ese momento, la conexión entre el médico y la familia fue un recordatorio poderoso de la importancia de la empatía y la compasión en la medicina. Laura, una mujer cuya belleza no residía en adornos o artificios, sino en la autenticidad de su ser y en la fuerza con la que enfrentaba las adversidades, era la antítesis del mundo de privilegios de José. Su origen humilde contrastaba agudamente con el universo de abundancia y exceso al que José estaba acostumbrado. Y, sin embargo, en ese momento crítico de vulnerabilidad y alivio, algo profundo e inarticulable los conectó. Una mirada compartida entre ellos llevó una profundidad de significado y comprensión mutua. Fue una conexión fugaz, pero poderosa, forjada en la fragua de emociones humanas crudas e incontenidas. Sus ojos se encontraron en un silencio elocuente, transmitiendo gratitud, alivio y una comprensión tácita de la fragilidad de la vida. Esa mirada, cargada de emociones,
se convirtió en un puente invisible que unió dos mundos aparte, revelando la capacidad de la empatía y la compasión para trascender barreras sociales y personales. En ese instante, la mirada entre Laura y José se convirtió en un testimonio silencioso de la conexión humana en su forma más pura y auténtica. Ese intercambio de miradas, aunque lleno de un potencial inmenso e inexplorado, permaneció como una promesa silenciosa, una posibilidad que flotaba en el aire, pero que no fue perseguida. Permaneció como un susurro de lo que podría haber sido, un momento de conexión humana profunda que, por diversas razones, no se desarrolló en algo más. José, retomando el manto de su profesión con la solemnidad de un sacerdocio, se despidió de Laura y su hija con una mirada que transmitía tanto su alegría por la recuperación de la pequeña como su resignación ante la brevedad de su encuentro. Laura, por su parte, envolvió a su hija ahora segura en un abrazo que era tanto de alivio como de renovación de la fe en la vida. Su gratitud hacia José era profunda, pero sabía que sus caminos eran divergentes, cada uno marcado por sus propias luchas y destinos. Ese breve encuentro, aunque marcado por la brevedad, imprimió en sus almas una marca indeleble, un testimonio de la complejidad, la belleza y la fragilidad de la existencia humana. Fue un recordatorio de que, en momentos de crisis, las barreras sociales y personales pueden desvanecerse, revelando la esencia compartida de la humanidad. Aunque José y Laura siguieron caminos separados, la memoria de esa conexión fugaz permanecería con ellos, un eco silencioso de lo que podría haber sido y de la unidad fundamental que subyace a todas las experiencias humanas. Tras aquella noche cargada de tensión y alivio, la atención de emergencia trascendió los límites de una simple interacción profesional. Para José, la imagen de Laura y su hija no se disipó con el amanecer, por el contrario, permaneció grabada en su mente, un recordatorio constante de un momento donde la fragilidad humana y la fuerza del espíritu convergieron dramáticamente. La gratitud sincera en los ojos de Laura y la fuerza silenciosa con la que enfrentó una situación de vida o muerte tocaron algo profundo en José. Había algo en la manera en que Laura había llevado la adversidad, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, que resonaba con él de una manera inesperada. Despertó en él una curiosidad y una empatía que no podía fácilmente ignorar. Además de la conexión humana y profesional, había una conexión entre hombre y mujer que no podía ser ignorada. La fuerza y la determinación de Laura, combinadas con su vulnerabilidad en ese momento crítico, generaron en José una admiración que iba más allá de lo puramente profesional. Había una atracción, sutil pero innegable, que añadía otra capa de complejidad a sus sentimientos. Aunque su interacción fue breve, la impresión que dejó fue profunda, marcando el inicio de una curiosidad y una empatía que podrían, con el tiempo, evolucionar en algo más. Laura, por otro lado, también se vio atormentada por el recuerdo de aquella noche. El médico que había salvado a su hija con tanta competencia y amabilidad ocupaba sus pensamientos de manera inesperada. Su imagen, la calma con la que había manejado la situación y la seguridad que había transmitido, se habían grabado en su mente, evocando una mezcla de gratitud y una emoción indefinible. Sin embargo, las barreras sociales y las diferencias de clase que separaban su mundo del de él eran como muros altos e infranqueables. Ella, proveniente de una realidad marcada por la lucha diaria por la supervivencia, se sentía intimidada por la idea de cruzar la línea que separaba su existencia humilde de la del médico, cuya vida parecía pertenecer a un universo distante e inaccesible. Para Laura, la idea de establecer cualquier forma de conexión más allá de aquella noche de emergencia parecía una fantasía audaz, casi prohibida. Aunque una parte de ella anhelaba explorar la conexión que había sentido con José, la realidad de su situación la mantenía firmemente arraigada. La brecha entre sus mundos parecía demasiado amplia para cruzarla, y el temor a la vulnerabilidad y al rechazo pesaba en su corazón. La noche que había compartido con José, llena de tensión y alivio, se convirtió en un recuerdo agridulce, un sueño que su realidad no le permitía siquiera contemplar, dejándola con un anhelo silencioso y una pregunta de ¿qué podría haber sido?, que resonaba en su mente. José enfrentaba su propio conjunto de dilemas internos. Acostumbrado a un mundo donde las apariencias y el estatus social moldeaban las interacciones entre las personas, la idea de extender la mano a Laura, de buscar una conexión más allá de lo profesional, estaba llena de incertidumbres. Existía el temor de transgredir los límites no dichos que regían su existencia, de desafiar las expectativas de su familia y de su círculo social.
El tabú no era solo sobre cruzar barreras sociales, era sobre enfrentar sus propias convicciones, sobre permitirse explorar un sentimiento genuino que surgía de un lugar de pura humanidad, desprovisto de las capas de privilegio y distinción que hasta entonces habían definido su mundo. Después de un buen tiempo desde aquel encuentro cargado de tensión y alivio, el destino decidió entrelazar nuevamente las vidas de José y Laura de manera inesperada. Era una tarde que marcaba el fin de otro día de trabajo, y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. José, exhausto tras un día lleno de desafíos en el hospital, se encontraba conduciendo por una de las muchas calles que solía recorrer en el camino de regreso a casa. Sin embargo, algo diferente llamó su atención esa tarde. Mientras sus ojos recorrían la calle, familiar y sin embargo siempre cambiante, se detuvieron en una esquina que no solía llamar su atención. Allí, bajo el cálido resplandor del atardecer, vio a Laura y a su hija, ahora visiblemente más grande, vendiendo artesanías. La niña, que en aquel momento de crisis había sido tan frágil y vulnerable, ahora estaba llena de vida, jugando junto a su madre mientras ella atendía a los posibles compradores. La sorpresa del reencuentro hizo que el corazón de José se acelerara. El recuerdo de la noche en que había salvado a la hija de Laura volvió con una intensidad que no esperaba. Las imágenes de aquella situación crítica y la gratitud en los ojos de Laura se entrelazaron en su mente, evocando la conexión singular que habían compartido. A pesar de la hesitación inicial, una fuerza mayor que la reluctancia lo impulsó a actuar. Con un gesto simple pero cargado de significado, José estacionó el auto. Ese acto simbolizaba su decisión de enfrentar lo desconocido, de explorar la posibilidad de reavivar aquel vínculo que, aunque breve, había dejado una huella imborrable en su corazón. Al salir del coche y acercarse a Laura y su hija, cada paso que daba era un acercamiento hacia un capítulo inesperado en sus vidas. La emoción y la incertidumbre se mezclaban en el aire mientras José se preparaba para saludarlas. ¿Recordarían ellas aquel encuentro con la misma intensidad que él? ¿Cómo reaccionarían al verlo de nuevo? Estas preguntas revoloteaban en su mente mientras se acercaba, listo para descubrir qué les depararía este nuevo encuentro. Laura, a su vez, lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Sus ojos se agrandaron al darse cuenta de quién era el hombre que se acercaba a ellas. Era como si, de alguna manera, el destino hubiera conspirado para traerlos nuevamente al mismo cruce de vidas. La coincidencia de su encuentro, en una calle cualquiera, después de tanto tiempo, parecía algo sacado de una novela, un giro del destino que ninguno de los dos podría haber anticipado. Por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras Laura evaluaba la situación, procesando la presencia de José ante ella. La última vez que lo había visto, él había sido el salvador de su hija, un pilar de fortaleza y compasión en uno de los momentos más aterradores de su vida. Ahora, en circunstancias tan diferentes, la emoción del reencuentro se entrelazaba con la incertidumbre de lo que significaría. El reconocimiento en sus ojos confirmó que Laura recordaba claramente aquel encuentro en el hospital. Una sonrisa cautelosa se dibujó en su rostro mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para saludar a José, consciente de que este encuentro podría ser el comienzo de una nueva historia, un capítulo inesperado que ninguno de los dos había previsto. La conversación que siguió estuvo marcada por una sinceridad cruda y conmovedora. Laura compartió con José las luchas y los desafíos que había enfrentado en los años transcurridos desde su último encuentro. Cada palabra que pronunciaba era una ventana a su realidad, una vida marcada por la resiliencia y la esperanza inquebrantable de días mejores. Habló de las dificultades económicas, de las noches sin dormir preocupada por el futuro de su hija, y de la determinación que la impulsaba a seguir adelante a pesar de todo. José, al escucharla, sintió una profunda admiración por la fuerza de Laura. Era evidente que, a pesar de las tormentas que había atravesado, mantenía la capacidad de soñar y luchar por un futuro mejor para su hija. Su historia era un testimonio de la fortaleza humana, de la capacidad de enfrentar adversidades con valentía y dignidad. Pero no era solo su fortaleza lo que capturó la atención de José, también estaba la belleza de Laura, una belleza que trascendía la simple apariencia física. Era una belleza que emanaba de su espíritu resiliente, pero también de sus rasgos, su sonrisa y la forma en que sus ojos reflejaban su alma. La empatía y el respeto se reflejaban en los ojos de José mientras escuchaba atentamente,
pero también había un brillo de admiración por la belleza única de Laura, tanto interna como externa. La conexión que habían compartido en aquel momento de crisis en el hospital se reavivaba, transformándose en un vínculo forjado por la comprensión mutua, la admiración y una atracción sutil pero innegable. Era claro que, a pesar de las diferencias en sus vidas y orígenes, compartían una profunda humanidad y una capacidad de empatizar con el dolor y las esperanzas del otro, todo ello enmarcado en un creciente reconocimiento de la belleza y la fuerza que cada uno veía en el otro. A medida que José comenzó a frecuentar el puesto de artesanía de Laura, cada visita tejía un hilo más fuerte en ese tejido de conexión inesperada entre ellos. La atracción que sentía por Laura estaba profundamente arraigada en la admiración por su fuerza, por su capacidad de enfrentar adversidades con una dignidad y resiliencia que raramente encontraba en sus propios círculos sociales. La lucha de Laura por construir una vida mejor para sí misma y para su hija contrastaba con el mundo al que José estaba acostumbrado, donde los privilegios y las riquezas a menudo se daban por sentados. Cada conversación con ella le ofrecía una perspectiva más profunda y humilde sobre la vida, una visión que enriquecía su propio entendimiento del mundo y de las personas que lo habitaban. La belleza de Laura se volvía más evidente con cada encuentro. José se encontraba cada vez más cautivado por su apariencia, su espíritu indomable y su corazón generoso. La forma en que ella enfrentaba cada día con esperanza y determinación era una inspiración para él, un recordatorio de que la verdadera riqueza se encuentra en el carácter y en la capacidad de superar los obstáculos con gracia y fortaleza. Este creciente vínculo entre José y Laura era un testimonio de que, a pesar de las diferencias en sus orígenes y experiencias de vida, la conexión humana puede trascender barreras sociales y personales, uniendo a las personas en un entendimiento y respeto mutuos profundos. Esa admiración que José sentía por Laura se transformó lentamente en algo más profundo, un sentimiento que ambos intentaron negar inicialmente debido a las complejidades de sus distintas realidades sociales. Para José, la atracción por Laura representaba un desafío a los valores y expectativas del mundo privilegiado al que pertenecía. Su esposa, Isabela, con quien compartía una vida de lujo, pero no de pasión, simbolizaba la vida que había sido planeada para él, una existencia llena de comodidades, pero carente de significado real. La relación con Isabela, aunque respetuosa y cordial, carecía de la conexión emocional y la intensidad que José encontraba en su creciente vínculo con Laura. La situación ponía a José en una encrucijada emocional, enfrentando un dilema entre seguir el camino trazado por su posición social o explorar los sentimientos que Laura despertaba en él. La atracción hacia Laura no era solo una cuestión de deseo, sino también un anhelo de autenticidad y de vivir una vida que resonara con sus valores más profundos. Para Laura, la idea de un romance con José parecía un sueño lejano, casi prohibido, dada la gran disparidad entre sus posiciones sociales. La sociedad a menudo trazaba líneas rígidas de separación entre sus mundos, y la perspectiva de cruzarlas traía consigo una miríada de complicaciones y prejuicios. Sin embargo, la conexión que había brotado entre ellos resultó ser imposible de ignorar. Era como si fueran almas que se habían reencontrado, una atracción que trascendía el tiempo y las circunstancias, que desafiaba lógicas y convenciones. En las tardes que pasaban juntos, José y Laura descubrieron en el otro un refugio de comprensión y aceptación, un espacio donde las barreras sociales se desvanecían ante la genuinidad de sus sentimientos. Este romance, que floreció contra todo pronóstico, no estuvo exento de desafíos. Enfrentaban miradas desaprobadoras, comentarios susurrados y, en algunos casos, oposición directa de personas de ambos lados de sus mundos. La relación se convirtió en un espejo que reflejaba las problemáticas de las estructuras sociales en las que estaban inmersos, cuestionando prejuicios y la rigidez de los roles sociales preestablecidos. La pasión que crecía entre José y Laura era una fuerza potente, capaz de desafiar las normas y expectativas. Sin embargo, también los colocaba en un camino lleno de incertidumbres y elecciones difíciles. El amor que compartían era una declaración silenciosa, pero poderosa, contra las convenciones sociales, un testimonio de que, a veces, los lazos más fuertes son aquellos forjados en las circunstancias más improbables. En este escenario de contrastes y desafíos, José y Laura encontraron en el otro no solo amor, sino también una inspiración para trascender las barreras que la sociedad imponía. Juntos, comenzaron a vislumbrar la posibilidad de un futuro donde sus diferencias no eran motivo de división,
sino la base de una unión más rica y profunda. Mientras se aventuraban en ese amor, sabían que el camino por delante sería arduo, pero la fuerza de la conexión que habían descubierto prometía ser el cimiento sobre el cual podrían construir algo verdaderamente extraordinario. En medio del torbellino de emociones y encuentros secretos que definían el creciente romance entre José y Laura, el destino, con su ironía habitual, decidió entrelazar aún más los hilos de esta compleja tapicería. La tienda de artesanía de Laura, ese modesto espacio donde exhibía las creaciones que garantizaban su sustento, estaba ubicada justo enfrente de la tienda de los padres de Isabela, una boutique de lujo que atendía a la élite de la ciudad. Esta coincidencia geográfica, hasta entonces desapercibida, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento inevitable. En una tarde soleada, Isabela, visitando la tienda de sus padres para discutir nuevas colecciones y tendencias, notó la presencia de la tienda del otro lado de la calle. Curiosa y tal vez movida por un instinto que ella misma no comprendía, decidió cruzar la calle para una inspección más cercana. Al llegar, su mirada rápida pronto se llenó de desdén al percibir la simplicidad de los artículos en venta, tan lejanos al lujo al que estaba acostumbrada. Cuando sus ojos se encontraron con los de Laura, un reconocimiento inmediato la hizo arder en indignación. Sin dudarlo, Isabela exigió que Laura retirara su tienda de allí, alegando que esa presencia indeseada desvalorizaba el vecindario y alejaba a su clientela exclusiva. Laura, aunque sorprendida y conmocionada por la confrontación directa, respondió con la dignidad que siempre la caracterizó, negándose a ceder ante las demandas infundadas de Isabela. Este intercambio de palabras, cargada de tensión y desaprobación, marcó el inicio de una contienda que pronto tomaría proporciones mayores. En los días que siguieron, el conflicto latente entre Isabela y Laura se convirtió en una nube oscura que se cernía sobre la relación entre José y Laura. Hasta que, impulsada por una combinación de ira y curiosidad, Isabela decidió confrontar a Laura una vez más. Pero, ese día, el destino tenía planes diferentes. Al llegar a la tienda de artesanías, Isabela encontró no solo a Laura, sino también a José, en un momento de complicidad y cercanía. Los dos estaban absortos en una conversación íntima, riendo y compartiendo un momento de conexión genuina. El descubrimiento fue un shock para Isabela, un golpe directo a su corazón y a su orgullo. La visión de su esposo, José, un hombre de alta posición social, involucrado de manera tan íntima con una mujer de origen tan humilde, sacudió sus concepciones y expectativas. Las emociones se estrellaron como olas contra rocas, revelando fisuras profundas no solo en el matrimonio de José e Isabela, sino también en las estructuras sociales que ambos representaban. Isabela, acostumbrada a un mundo donde el estatus y la apariencia lo eran todo, se encontró enfrentando una realidad que desafiaba todas sus creencias. La imagen de José, conversando y riendo con Laura, una mujer cuya vida estaba marcada por la lucha y la adversidad, era una afrenta a su sentido de superioridad y a la vida que había construido cuidadosamente. El shock inicial dio paso a una mezcla de emociones: ira, traición, humillación. Isabela sintió como su mundo se desmoronaba, como la imagen pública de su matrimonio perfecto se desvanecía ante sus ojos. La confrontación que siguió fue intensa, con acusaciones y reproches volando en todas direcciones. José, por su parte, se vio atrapado entre su lealtad a Isabela y sus sentimientos por Laura, mientras que Laura se encontraba en medio de un conflicto que amenazaba con arrastrarla y destruir todo lo que había construido. Este momento de revelación fue decisivo, obligando a todos los involucrados a confrontar las verdades que habían intentado ignorar. Para José, fue la confirmación de que ya no podía vivir una vida dividida entre el amor genuino que sentía por Laura y las obligaciones impuestas por su estatus social. Para Laura, representó el desafío final a las barreras que siempre luchó por superar. Y para Isabela, fue un despertar doloroso a las realidades de su matrimonio y de sus propias elecciones. El descubrimiento de la relación entre José y Laura desencadenó una tormenta de repulsión y rechazo por parte de su familia y del círculo social al que pertenecía. La reacción no se limitó solo a Isabela, que expresó su indignación y desdén de manera vehemente, sino que se extendió a sus padres, amigos y conocidos, todos unidos en un coro de desaprobación. La noticia de que José, un médico renombrado y heredero de una de las familias más prestigiosas, estaba involucrado con alguien de una clase social considerada inferior, sacudió los cimientos de su entorno.
No podían concebir cómo alguien de su estatus podría manchar su reputación y legado de tal manera. Las críticas no tardaron en llegar, con comentarios mordaces y miradas de desprecio dirigidas hacia José en eventos sociales, reuniones familiares y en la propia comunidad médica. El escarnio se volvió tan intenso que José se vio alienado dentro de su propia comunidad. Se convirtió en el tema de conversación en cenas y encuentros, donde se le criticaba no solo por su elección sentimental, sino también por desafiar las normas y expectativas establecidas. Amigos de toda la vida comenzaron a distanciarse, y algunos colegas profesionales cuestionaron su juicio y ética. Aislado y condenado por aquellos que antes consideraba cercanos, José pasó por un periodo de intensa introspección y dolor. El rechazo, aunque doloroso, sirvió como catalizador para una profunda transformación personal. Llegó a un punto de ruptura donde la única opción viable era alejarse completamente de aquellos que no podían aceptar o respetar su decisión de estar con Laura. Con una determinación renovada, José tomó la valiente decisión de renunciar a su estatus social, a la herencia y a las expectativas familiares para construir una vida al lado de la mujer que amaba. Este alejamiento no fue el fin para José, sino el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Junto a Laura y su hija, encontró un propósito y una felicidad que nunca había experimentado antes. Su vocación por la medicina, que siempre había sido una parte central de su identidad, ahora se manifestaba de maneras nuevas y significativas. José se dedicó aún más al trabajo en hospitales públicos y clínicas comunitarias, lugares donde su talento y compasión podían verdaderamente hacer la diferencia en la vida de las personas más necesitadas. La medicina se convirtió no solo en un medio de subsistencia, sino en una expresión de su propia humanidad y de los valores que ahora regían su vida. Su compromiso con la atención médica accesible y de calidad se profundizó, y encontró una profunda satisfacción en poder contribuir de manera tangible al bienestar de su comunidad. La relación con Laura y su hija le proporcionó una nueva perspectiva y un sentido de completitud que había estado ausente en su vida anterior. En ellas, encontró un amor y una aceptación incondicionales que lo fortalecieron y lo inspiraron a ser una mejor persona. La felicidad que José experimentaba en su vida personal se reflejaba en su trabajo, donde su enfoque renovado y su pasión por la medicina beneficiaban a todos aquellos a quienes atendía. Lejos de las restricciones y el juicio de su antiguo mundo, José experimentó una libertad que le permitió crecer tanto personal como profesionalmente. Al lado de Laura, descubrió la verdadera riqueza que reside en la simplicidad, en el amor genuino y en la satisfacción de contribuir positivamente a la sociedad. La vida que construyeron juntos, aunque desprovista de los lujos materiales de su pasado, estaba llena de riquezas inmateriales, amor, respeto mutuo y la alegría de hacer la diferencia. La jornada de José, de un mundo de privilegios a una existencia de significado y propósito al lado de Laura, ilustra la transformación redentora que el amor y la verdadera vocación pueden traer. Su historia se convirtió en un testimonio de la valentía de seguir el corazón contra todas las adversidades, y de la belleza que surge cuando elegimos vivir una vida plena, anclada en los verdaderos valores de compasión, amor y servicio a los demás. La historia de José, Laura y su hija es una odisea de amor, compasión y superación. Desafiando las convenciones sociales, demuestran que el amor no conoce barreras y que la verdadera familia se construye sobre los cimientos del respeto, el cariño y la comprensión mutua. En medio de las adversidades, encuentran un hogar el uno en el otro, una luz que brilla intensamente, iluminando el camino hacia un futuro donde el amor es el verdadero protagonista, una jornada que resuena con el mensaje de que, al final, es el corazón el que define quiénes somos y lo que podemos ser. A pesar del caos y el rechazo enfrentado, la historia de José y Laura es un testimonio poderoso de la fuerza del amor y de la capacidad humana de encontrar belleza y propósito incluso en las circunstancias más desafiantes. Juntos, han trazado un camino lleno de incertidumbres, enfrentando prejuicios y resistiendo la presión de una sociedad que a menudo se muestra inflexible ante lo que considera diferente o inaceptable. A través de su unión, José y Laura demostraron que las barreras impuestas por las convenciones sociales pueden superarse cuando dos personas se apoyan mutuamente con respeto, cariño y una comprensión profunda. En esta odisea, la verdadera esencia de la familia fue redefinida, no como una institución limitada por lazos de sangre o estatus social, sino como un refugio de amor incondicional y apoyo inquebrantable. El hogar que construyeron juntos, lejos de ser un simple lugar de residencia,
se convirtió en un símbolo de su lucha y victoria contra las adversidades, una prueba viva de que, al final, lo que realmente importa son los valores que elegimos cultivar y compartir. La luz que brilla en la vida de José, Laura y su hija ilumina no solo su propio camino, sino que también sirve como un faro de esperanza para otros que puedan encontrarse en situaciones similares, enfrentando el juicio y la incomprensión del mundo a su alrededor. Su historia resuena con el mensaje universal de que el amor, en su forma más verdadera y auténtica, es una fuerza transformadora capaz de trascender cualquier obstáculo. Al final, la jornada de José y Laura reafirma la creencia de que es el corazón, con su capacidad de amar, entender y perdonar, lo que verdaderamente define quiénes somos y lo que podemos ser. Al elegir vivir una vida alineada con sus valores más profundos, nos recuerdan que, incluso frente al caos, es posible construir algo hermoso y duradero, una historia de amor que desafía el tiempo y las expectativas, y que refuerza la idea de que, por encima de todo, el amor verdadero prevalece.